Hay muros en México que no están hechos de ladrillo, están hechos de silencio, de miedo, de dinero. Son los muros invisibles que rodean ciertas propiedades, ciertas familias. Muros que ocultan realidades que la mente se niega a aceptar. Feudos personales en pleno siglo XXI. Dentro de esos muros, el tiempo no avanza, se pudre. Y en esa podredumbre nacen secretos tan oscuros que manchan la tierra misma sobre la que se asientan. Yo soy padre del Valle. Y esto es en realidad México. La historia de hoy nos lleva al corazón de Jalisco, a los campos de agave azul que pintan el paisaje de un verde casi místico. Nos lleva a una hacienda cuyo nombre se susurraba con una mezcla de respeto y temor. La hacienda La Sombra. Un lugar donde la lealtad de los trabajadores era legendaria, inquebrantable, absoluta. Hoy vamos a descubrir la razón. Una razón que no tiene que ver con buenos salarios ni con un trato justo. Tiene que ver con la sangre. Con el poder en su forma más primitiva y aterradora. Antes de cruzar el umbral de esta historia, te pido que respires hondo, que prepares tu espíritu, porque lo que vas a escuchar desafía la lógica y la moral. Si al final de este relato sientes que algo ha cambiado dentro de ti, que una venda ha caído de tus ojos, entonces te invito a suscribirte. No para engrosar un número, sino para unirte a una comunidad que se niega a aceptar el silencio. Una comunidad que busca la verdad, por dolorosa que sea. La guitarra se desvanece, dejando solo el sonido de los grillos por un momento, luego silencio. Todo comienza con un pedazo de papel. Un sobre anónimo que llegó en 2021 a las oficinas de Voz y Dignidad, una pequeña ONG de derechos humanos en Guadalajara. Dentro no había una carta, solo una fotografía vieja y descolorida. Era una foto de los trabajadores de una hacienda, posando frente a la casa principal. Hombres y mujeres con la piel curtida por el sol y las manos callosas. En el centro, sentado en una silla de mimbre como un rey, estaba el patrón. Debajo de la foto, una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Mire sus ojos, luego mire los nuestros. Ahí está el pecado. El sobre le fue asignado a Sofía Robles, una abogada joven, recién graduada, llena de esa furia idealista que el sistema aún no había logrado apagar. Para sus colegas, era un caso sin futuro, un anónimo, una foto extraña, probablemente una broma o el rencor de un trabajador despedido. Pero Sofía vio algo más. Se quedó mirando la foto durante horas. Los ojos del patrón, un color avellana, penetrantes. Luego miró los ojos de los trabajadores que lo rodeaban. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y uno por uno fue descubriendo la misma mirada, el mismo color, la misma forma, como un eco genético repetido en docenas de rostros. Una firma, una marca. Sintió un frío que no correspondía al calor de la oficina. Investigó el nombre que aparecía al reverso de la foto. Hacienda La Sombra. Familia Vega. La Hacienda La Sombra era una institución en Jalisco, famosa por su tequila artesanal de altísima calidad. Don Alejandro Vega, el actual propietario, era una figura pública, un filántropo. Un hombre que donaba a iglesias y patrocinaba equipos de fútbol locales. Un pilar de la comunidad. La imagen pública no cuadraba con la sensación ominosa que le provocaba la fotografía. Sofía decidió ir. Le dijo a su jefe que haría una visita de campo para un informe sobre condiciones laborales en la industria tequilera. Era una mentira a medias. Alquiló un coche viejo y condujo hacia el interior del estado. Mientras los campos de agave se extendían a su alrededor,
Una sensación de irrealidad la invadió. El paisaje era hermoso, casi sagrado, un símbolo de México. ¿Cómo podía un lugar así albergar un secreto oscuro? La entrada a la hacienda era imponente. Un arco de piedra con el nombre La Sombra grabado en él. Un guardia de seguridad le detuvo el paso. Un hombre mayor, con un rifle colgado al hombro. ¿Qué se le ofrece, señorita? Component Placement preguntó, con una cortesía que sonaba a advertencia. Soy abogada de la Comisión de Derechos Laborales, mintió Sofía, mostrando una credencial falsa que había impreso. Vengo a hacer una inspección de rutina. El hombre la miró. Sus ojos eran color avellana. El corazón de Sofía dio un vuelco. El guardia descolgó un teléfono viejo. Habló en voz baja. Después de una eternidad, colgó. El patrón la recibirá, dijo, sin emoción. Siga el camino. El camino de tierra la llevó hasta la casa principal. Una casona colonial, magnífica. Bugambillas trepando por las paredes. Un patio central con una fuente. El paraíso. O la fachada del infierno. Don Alejandro Vega la esperaba en el porche. Era un hombre de unos 60 años, alto, de cabello cano y con una sonrisa afable. Vestía una guayabera blanca impecable, y sus ojos eran idénticos a los del hombre de la fotografía. Bienvenida a mi casa, señorita, dijo extendiendo la mano. Robles, contestó Sofía, estrechando su mano. Estaba fría. Dígame, ¿a qué debo el honor? Mis trabajadores tienen todas las prestaciones de ley. Aquí somos una gran familia. La palabra familia resonó en el aire con un peso terrible. Sofía recorrió la hacienda, escoltada por el capataz, un hombre llamado Ismael, un hombre de 40 años, rostro adusto y silencioso, con los mismos ojos avellana. Vio a los jornaleros en los campos, a las mujeres en la cocina preparando la comida, a los niños jugando en la tierra. Todos compartían rasgos. La forma de la nariz, el arco de las cejas y, sobre todo, la mirada. La marca de los Vega. Eran variaciones de un mismo rostro. Sofía intentó hablar con ellos. Les hacía preguntas sobre su salario, sus horarios, sus condiciones. Respondían con monosílabos, con la mirada baja. Estamos bien, patrona. Don Alejandro es bueno. No nos falta nada. Sus voces eran un murmullo uniforme, como si recitaran un guión aprendido. No había quejas, no había sonrisas, no había nada. Solo una sumisión profunda, casi religiosa. El horror no estaba en la violencia visible. Estaba en la paz artificial, en la quietud de un lugar donde la voluntad individual había sido erradicada. Pausa musical. Un silencio tenso y corto. Sofía sintió claustrofobia. El aire olía a flores y a tierra húmeda, pero a ella le olía a encierro, a un secreto guardado por generaciones. Esa noche no pudo dormir en el hotel del pueblo cercano. La imagen de los rostros se repetía en su mente. Volvió a la hacienda al día siguiente. Sin anunciarse, dejó el coche en la carretera y caminó, entrando por un costado de la propiedad. Se escondió detrás de unos barriles de tequila y observó. Sin la presencia del patrón o del capataz, la dinámica era la misma. Silencio. Trabajo metódico. Movimientos lentos, casi coreografiados. Entonces, vio a una anciana, sentada en una mecedora a la sombra de un árbol. Estaba muy vieja, encorvada, parecía alejada del resto. Se acercó a ella con cuidado. La anciana la miró. Sus ojos, nublados por las cataratas, todavía conservaban un destello de ese color avellana. «Usted no es de aquí», susurró la mujer. Su voz era un hilo frágil. «No», dijo Sofía. «Vengo de la ciudad.
¿Vino a contar las almas que le pertenecen al patrón? Zrenia, preguntó la anciana. Sofía se sentó en el suelo a su lado. Quiero entender, le dijo en voz baja. La anciana guardó silencio por un largo rato. Parecía estar debatiéndose, luchando contra un juramento de toda una vida. Finalmente habló. Mi madre nació aquí, comenzó. Su patrona era doña Elvira, su patrón, don Ignacio, el fundador. Un día, don Ignacio la mandó llamar a la casa grande. Mi madre tenía 15 años. Cuando volvió, ya no era la misma. La anciana tomó aire. 9 meses después, nací yo. Nunca conocí a mi padre, pero tenía sus ojos. Don Ignacio me veía y sonreía. Decía que yo era sangre fuerte de la hacienda. El corazón de Sofía se detuvo. Cuando yo cumplí los 16, continuó la anciana, el hijo de don Ignacio, el patrón Ricardo, me mandó llamar a mí. La historia se repitió. Mi hija nació con los ojos de su padre, de mi patrón, de mi medio hermano. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Sofía. El horror tenía un nombre, una genealogía. Y el hijo de don Ricardo es don Alejandro, el patrón de ahora, y él ha seguido la costumbre. La palabra costumbre era una obscenidad, una forma de nombrar lo innombrable. Somos sus trabajadores. Y somos sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, todos mezclados. La sangre de los Vega corre por todos nosotros. Es nuestra bendición y nuestra maldición. Nos da trabajo, nos da un techo, y nos roba el alma. La anciana comenzó a llorar en silencio, lágrimas que habían esperado casi un siglo para ser derramadas. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo abuso, era un sistema, un criadero humano diseñado para perpetuar el poder de un solo hombre, de una sola línea de sangre. Un feudo donde el señor no solo poseía la tierra, sino también la genética de sus siervos. Tocó la mano de la anciana. Era como tocar papel viejo. Sintió la necesidad de vomitar. El sabor del miedo era ácido en su garganta. El aire se sentía espeso, pesado con el peso de incestos silenciosos y vidas robadas. Se levantó y caminó sin rumbo, sus piernas temblando. Se apoyó contra un muro de adobe. Estaba frío, el frío de una tumba. La historia de la hacienda La Sombra no era un secreto. Era una estructura de poder. Don Ignacio Vega, el fundador, llegó a esas tierras a finales del siglo XIX. Un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Compró la tierra, construyó la casa y contrató trabajadores. Pero pronto se dio cuenta de que los trabajadores se iban. Buscaban mejores oportunidades. Tenían sus propias familias, sus propias lealtades. Así que decidió crear una lealtad que no pudiera romperse. Una lealtad de sangre. Empezó con las hijas de sus primeros empleados, jóvenes, pobres, sin educación. El poder del patrón era absoluto. La violación no se llamaba violación, se llamaba el favor del patrón. Los hijos que nacían de esas uniones forzadas eran criados en la hacienda. Crecían sin conocer a su padre, pero sabiendo que le debían todo. Su existencia misma era gracias a él. Su hijo, Ricardo Vega, heredó la tierra y el sistema. Lo perfeccionó. Creó una mitología alrededor de la sangre de la hacienda. Les enseñó que ser un Vega, aunque fuera por el lado bastardo, era un privilegio. Que el mundo exterior era peligroso y cruel. Que su único refugio era la sombra. La endogamia se volvió inevitable. Primos con primos, tíos con sobrinas. La sangre se fue enredando sobre sí misma. Las mujeres eran el vientre de la hacienda. Los hombres, sus brazos. Y el patrón era la cabeza, el Dios, el Padre.
Don Alejandro, el patrón actual, no era un monstruo sádico. Era peor. Era un hombre que creía en el sistema. Había nacido en él. Había sido criado para ser el patriarca. Para él no era abuso. Era su derecho, su herencia, su responsabilidad. Mantener el orden, proteger a su familia. Continuar con la tradición. Una tradición de horror normalizado, transmitido de generación en generación. Pausa musical. Un tono grave y sostenido. Con la verdad quemándole las manos, Sofía volvió a Guadalajara. La confesión de la anciana, grabada en secreto en su teléfono, era su única arma. Su primer destino fue la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Pidió una cita con el fiscal especializado en delitos de género. La hizo esperar 3 horas en un pasillo sin ventanas. Finalmente, la recibió un hombre de mediana edad, con un traje que le quedaba grande y una expresión de hastío perpetuo. Se llamaba licenciado Gutiérrez. Sofía expuso el caso. Con la voz temblorosa de indignación, le contó todo. El sistema de abuso sexual sistémico, el incesto, la privación de la libertad. Puso la grabación sobre el escritorio. El fiscal la escuchó sin cambiar de expresión. Sus dedos jugueteaban con un clip. Cuando la voz de la anciana se apagó, el fiscal suspiró. «Abogada», dijo, con un tono condescendiente. «¿Y dónde está la víctima? La señora que habla ahí, ¿cómo se llama?» No me dijo su nombre. Tenía miedo. Claro, miedo. Mire, para que yo pueda abrir una carpeta de investigación por violación, necesito una denuncia directa. Necesito que la víctima venga, se identifique y declare. Sin eso, lo que usted tiene es un chisme. Muy interesante, por cierto. Pero un chisme. No es un chisme. Zrenia, exclamó Sofía. Es un sistema de esclavitud moderna. Hay docenas de víctimas. El fiscal se reclinó en su silla, que rechinó en señal de protesta. Víctimas que no se consideran víctimas. Gente que, según usted misma, ha vivido así toda su vida. Para ellos es normal. Si yo mando a mis agentes a la hacienda, ¿sabe qué va a pasar? Van a decir que están felices, que el patrón es un santo, y yo voy a quedar como un payaso. Y don Alejandro Vega, que es un hombre con muchos amigos, se va a molestar. La lógica del sistema no era la justicia, era la conveniencia, era evitar problemas, sobre todo si esos problemas involucraban a gente poderosa. Llene el formato de noticia criminis, anónima si quiere, dijo el fiscal, empujando un fajo de papeles hacia ella. Se archivará y se investigará cuando haya elementos suficientes. Una sentencia de muerte burocrática. Sofía sintió una oleada de frío. La oficina, con sus muebles viejos y su olor a papel y café rancio, le pareció una cripta. La cripta donde la justicia iba a morir. No se rindió. Llevó el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Allí, el enfoque fue diferente. Más pulcro, más educado y mucho más cínico. La recibió una directora, una mujer con un collar de perlas y un lenguaje impecable. Escuchó la historia de Sofía con una expresión de profunda y ensayada preocupación. «¡Qué terrible, abogada! Realmente terrible», dijo al final. «Es un claro ejemplo de estructuras de poder caciquiles que persisten en nuestro país. Un caso de estudio fascinante». Fascinante. La misma palabra que hiela la sangre. Mi equipo de antropólogos tendría que evaluar la situación, continuó la directora. Debemos ser muy cuidadosos de no imponer nuestra visión occidental y urbana de la familia y la moral. Podríamos estar ante un sistema de parentesco no convencional, una estructura comunitaria con sus propias reglas. Intervenir sin comprender podría causar un daño irreparable
a su tejido social. Sofía no podía creer lo que escuchaba. Estaban usando el lenguaje de la antropología para justificar el horror. Estaban convirtiendo la violación en un sistema de parentesco no convencional, la esclavitud en una estructura comunitaria. ¿Tejido social? Zrenia repitió Sofía, incrédula. Es una red de incesto y abuso sostenida por el miedo. Hay niños que son hijos y nietos del mismo hombre. ¿Eso también es parte de su cultura? La directora le dedicó una sonrisa condescendiente. La ley nos obliga a respetar los usos y costumbres, abogada, siempre que no contravengan explícitamente la Constitución. Lo que usted describe es una zona gris muy compleja. Iniciaremos un expediente de análisis. Formaremos una mesa de trabajo. Mesas de trabajo, comités, expedientes. Las herramientas del sistema para simular que hace algo, mientras no hace absolutamente nada. Sofía salió de ese edificio moderno, de cristal y acero, sintiéndose sucia. Había entrado buscando ayuda y había encontrado una indiferencia sofisticada, vestida con el traje de la prudencia académica. Se sentó en una banca del parque. Las manos le temblaban de rabia y de impotencia. Miró los rostros de la gente que pasaba, libres, anónimos, cada uno con su propia historia, su propia sangre, y pensó en la gente de la sombra, atrapados en una sola historia, condenados a una sola sangre. El sistema no solo los había abandonado, los estaba protegiendo. Estaba protegiendo al monstruo. La última puerta que tocó fue la de un periódico de investigación. Le confió la historia a un reportero veterano, con la esperanza de que la presión mediática lograra lo que las instituciones no quisieron. El reportaje nunca se publicó. Una semana después, el reportero la llamó. Su voz era apagada. No puedo publicarlo, Sofía. Lo siento. ¿Por qué? Zrenia preguntó ella. La familia Vega es uno de los principales anunciantes del periódico. Y mi editor recibió una llamada amistosa del secretario de gobierno, sugiriendo que esta historia podría desestabilizar la paz social en la región. El círculo se había cerrado. El poder político, el poder económico, el poder mediático, todos protegiendo el feudo de don Alejandro Vega. La sombra era intocable. Sofía se rindió. El sistema la había vencido, la había agotado. Le había robado su idealismo a puñetazos de realidad. La hacienda La Sombra sigue en pie. Sigue produciendo su tequila galardonado. Don Alejandro Vega sigue siendo un pilar de su comunidad. La anciana que le confesó la verdad a Sofía probablemente ya murió, llevándose a la tumba el único acto de rebelión de su vida. Y las nuevas generaciones nacen, con los mismos ojos avellana, condenadas a repetir la historia, a vivir y morir en la tierra que les pertenece por sangre, pero que nunca será suya. La imagen que me atormenta de esta historia no es la de don Alejandro, no es la de los funcionarios corruptos o indiferentes. Es la imagen de dos niños jugando en el patio de la hacienda. Un niño y una niña. Son hermanos, son primos. Y si la costumbre de la hacienda continúa, algún día serán obligados a ser marido y mujer. Esa es la verdadera herencia de la sombra. Un futuro que es una repetición infinita del pasado. Una cárcel genética de la que no hay escape. El mal más profundo no siempre grita. A veces susurra. A veces sonríe desde una portada de revista social. Y a veces, el sistema que debería combatirlo se convierte en su jardinero. Riega sus raíces y poda sus ramas para que nadie vea la fruta podrida que esconde.
Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.